¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Gracias al Señor. Bendigo el nombre del Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de poder transmitir, comunicar y llevar hasta ustedes una palabra que sin duda será de bendición, porque la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu, alimento para nuestra fe. Así que no se mueva de ahí, porque en unos segundos vamos a continuar con el tema que iniciamos hace unos días acerca de la semilla que es sembrada ahora en buena tierra. Mis amados, quiero decirles que estoy muy agradecido con ustedes por sus llamadas cuando se comunican con nosotros para dar a conocer la bendición que ha sido este programa para usted. Nos bendice sobremanera y nos conduce a agradecer al Señor por esta bendición para nuestras vidas. Hay hermanos que están atentos a las llamadas telefónicas, de modo que el teléfono que aparece ahí en su pantalla, llámenos si tiene alguna consulta, si tiene alguna petición de oración, hágalo. Estaremos atentos a su necesidad. Además, tenemos nuestra página web, www.bendecidosparabendecir.com, para que usted vea nuestra iglesia y que nos conozca. Amén. Vamos entonces, solo en un minuto, en unos segundos, a entrar en el tema y vamos así a repasar un poquitito lo que hemos estado hablando. Se los voy a leer aquí. Dice, el que fue sembrado entre espinos, el que fue sembrado en buena tierra, me había movido de versículo. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Es el que oye y entiende. De eso hablamos ahora mismo en unos segundos. Así que no se mueva de ahí. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes. Una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Gracias al Señor, aquí estamos nuevamente y bien acompañados. Mi hermano Alex, pastor, ¿cómo estás? Bien, pastor, contento, gracias al Señor, viendo cómo los hermanos realmente se identifican con nuestro programa. Y si usted me lo permite así rápidamente, pastor, sí, saludar a un querido hermano, un televidente de nuestro programa que estuvo con nosotros en la iglesia, el hermano Florencio, sí, que dice que hace unas semanas comenzó a estudiar la palabra con nosotros y se ha edificado muchísimo y decidió estar con nosotros en una de las reuniones de la semana pasada. Así es, un hermano que vive o trabaja en el centro y nos fue a visitar. Cierto. Bueno, estuve solo estos días, pero estuve hablando acerca de esta palabra de Mateo capítulo 13, donde Jesús habla acerca de la parábola del sembrador. Y estuve repasando lo que habla, la explicación que le da Jesús a la parábola del sembrador cuando explica acerca de la semilla que es sembrada en pedregales, entre espinos, y la que es sembrada también junto al camino. Pero en el capítulo 13 de Mateo y en el verso 23 dice, el que fue sembrado en buena tierra, de eso vamos a hablar hoy, es el que oye y entiende la palabra. Me llamaba justamente una persona que escuchó esto y me decía, pastor, ¿por qué a mí me cuesta tanto comprender acerca de la sanidad? No entiendo por qué llevo tanto tiempo sufriendo esta enfermedad y me ha costado entender lo de la sanidad. Entonces, yo creo que este proceso, cuando la enfermedad se demora en salir, es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje en el cual uno debe llevar, por ejemplo, le decía, primero que todo, entender
Isaías 53, que Él se Cierto. llevó todas nuestras enfermedades, Amén. sufrió nuestros dolores, etc. En segundo lugar, comprender lo que Cristo hizo en la cruz de manera ya completamente clara y definida. Entonces, cuando uno entiende eso, puede caminar el próximo paso, que es hacer la declaración: Señor, lo que tú dijiste ya está hecho. Así es. Amén. Así es. Y interesante esto, pastor, porque tenemos que darnos cuenta que bendito Dios por esa sabiduría con la que Él nos enseña en su palabra. Él utiliza la figura de la siembra para enseñarnos justamente un principio espiritual, porque nos habla de que, en el verso 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Hay todo un proceso. Nadie siembra algo esperando cosecharlo el mismo día. Hay un proceso, y bendito sea el nombre del Señor, que lo que nos hace a nosotros mantenernos firmes durante el proceso, pastor, es que hay esa promesa que usted dijo. Y nosotros tenemos que esperar el cumplimiento de ella. Bueno, la clave está, tal como dice aquí, el que oye la palabra y la entiende. Amados, entender una verdad no se logra de un día para otro. No. ¿Por qué en la escuela, cuando vamos a la escuela, cuando somos niños, nos enseñan algo, y como se supone que uno no lo entendió todo, ¿qué es lo que viene después de aquello? Viene un examen, viene una prueba. ¿Y qué es lo que mide una prueba? ¿Cuánto ha entendido de lo que se le enseñó? Y aquí es donde conectamos las pruebas. Cuando hay personas que dicen: oh, el Señor me ha aprobado tanto, yo le digo: ¿y cuándo va a pasar la prueba? Pues ya está bueno que se la ha repetido muchas veces. Y esto es bien delicado, mi amado, porque la prueba tiene como propósito el descubrir cuánto uno ha aprendido en lo natural y en lo espiritual. En lo espiritual es porque las situaciones difíciles de la vida nos deben llevar: Señor, yo entiendo lo que dice tu palabra, que es contrario a lo que estoy viviendo. Entonces, así como la prueba tiene el propósito de evaluar cuánto ha conocido, la prueba tiene como propósito es usar lo que has oído de la palabra y usarlo adecuadamente. Amén. Entonces, si yo creo completa y absolutamente, porque primero creo que Cristo tomó mi lugar, pero entender más en detalle esto requiere un tiempo, porque hay una purificación de nuestras motivaciones. Cuando uno escucha una enseñanza, la enseñanza va adornada con un montón de cosas, pero hay un objetivo final. Dios tiene un objetivo, el que nosotros seamos, y para la gloria de su nombre, los instrumentos de bendición para otros. Entonces, cuando uno ha sido, por ejemplo, en la economía, voy a hablar, que me encanta este tema, la economía. Pastor, a mí me ha probado mucho Dios en cuanto a la economía y no he podido salir adelante. Llevo 5, 6, 7, 10 años siempre limitado. Le digo, ¿y no ha pasado la prueba? ¿Cuál es la prueba? La prueba es que Dios dice en su palabra que si Él me ha dado semilla, me ha dado una semilla para sembrar. Sí, pastor, pero es que a mí no me alcanza. Yo apenas vivo con lo justo. Bueno, hay una enseñanza que no ha entendido. ¿Y cuál es la enseñanza que no ha entendido? Lucas 21, donde dice que Jesús vio a una mujer viuda que echaba todo su sustento, todo lo que tenía, sus 2 blancas. Y yo no creo, aunque la Biblia no lo diga explícitamente, yo no creo que esta mujer viuda se haya quedado en la miseria. No. No. Ella dio sabiendo que ahora era responsabilidad de su Dios el mantenerla. Así es. Y porque sería una total contradicción a lo que la palabra del Señor nos enseña. Claro. Y una de las cosas que uno también ve es que Jesús no corre a evitar que ella entregue todo lo que tiene. Al contrario, la alaba por eso, porque Jesús sabe lo que eso va a producir. Amén. En ella. En nuestros tiempos, quizás más de uno hubiésemos dicho, no, pero cuidado, hermana. Pastor, yo no sé si me atrevo a decir, pero usted sabe que recientemente en nuestra iglesia pues ha estado experimentando milagros de hermanos que siembran de forma sobrenatural. Sí. Yo estaba compartiendo con una persona un milagro que recién pasó en la iglesia, que no quiero entrar en detalles porque debí haberle pedido permiso a usted primero, pero esta persona me decía, bueno, una familia sembró su casa. Sí.
a la iglesia para la construcción del templo. Y la persona con la que yo se lo compartía, yo se lo compartí con gozo, o sea, Sí. estábamos eufóricos. Y esa persona dijo, pero, ¿y se va a quedar sin casa? Yo le dije, mira, eso es lo que humanamente cualquier persona puede pensar. Pero esto en primer lugar lo hicieron en comunión. Fue un matrimonio que tomó la decisión. Sí. No fue el hombre de la casa que dijo, vamos a hacer esto, no. Fue en común acuerdo, fue un trato de Dios con esta pareja. Segundo, esta pareja sabe lo que les va a suceder. Amén. Esta pareja sabe que la bendición que viene para ellos, mínimo, según lo que dice la Escritura, es 100 veces mayor que lo que han sembrado ahora. Así es. Así que nosotros tenemos que acostumbrarnos a esto, pastor. Amén. A ver estos tipos de desprendimientos, de milagros, de gente, porque no hay nada malo con tener una casa. Lo malo es que la casa lo tenga uno. Ese es el problema. Sí. Que el día de mañana cuando Dios me diga, despójate de eso, a mí me duela y yo me sienta triste. No. Aquí vemos y este es un matrimonio joven que ha escuchado y que ha entendido Amén. y ha dado fruto. Exactamente. Esa es la gente sembrada en el buen terreno. El que escucha, el que entiende y da fruto. Amén. Esa es la enseñanza de hoy. Oír la palabra no es suficiente. Entenderla es el segundo paso importantísimo, pero después de entender, tengo que actuar de acuerdo a lo que he comprendido. No me puedo quedar de brazos cruzados. Exacto. Tengo que actuar. Y eso es Exacto. lo que pasa. Pastor, hay gente que a mí me llama la atención. ¿Cuántas veces dice la palabra del Señor, el que tiene oídos para oír, Oiga. oiga? Oiga. Porque hay gente que no tiene oídos, yo digo que tiene orejas. Y las orejas las usan para ponerse aretes, algunos las tienen muy grandes, muy pequeñas, pero eso no sirve para oír. Jesús dice, el que tiene el sentido del oído, el que tiene el sentido del oído para oír, escuche. Y eso es lo principal, pastor, porque por ahí comienza todo. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. El que fue sembrado en buen terreno, lo primero que hace es oír. Y el segundo paso es entender, porque pastor, qué importante es tener conocimiento de la palabra del Señor para saber cuál es su voluntad. En el Antiguo Testamento, lo decíamos hace unos días, mi pueblo pereció porque no tener conocimiento. Cierto. Pero aún teniendo el conocimiento, dice la Escritura en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, que ellos no entendieron el proyecto que Dios los llevaba a la tierra prometida. Así es. Al no entender que ellos iban a tener su propia tierra por tener mentalidad de esclavo por 400 años, cuando escucharon la voz de Dios, la promesa de Dios, no la lograron comprender, y cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, dudan de la integridad porque no entendieron. Y esa es una de las causas. Mire, ¿a qué mente lógica? Lógica. Vamos a hablar en el próximo programa acerca del nivel sobrenatural, ¿verdad? ¿En qué lógica cabe que si usted se desprende del 10% y lo da, va a tener más con el 90%? No es lógico. Es cierto. Pero la lógica humana dice que si uno del sueldo que gana deposita un 10% de ahorro durante 20, 25 años, termina jubilándose, termina teniendo un interés altísimo y tiene un buen sueldo para retirarse. Por lo menos eso dicen los economistas. Qué interesante, ¿no? Dios dice, traed los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos. O sea, Dios dice, y está escrito, cuando Pedro le dice, lo voy a leer de una vez, cuando Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mateo 19, verso 29. Jesús dice, vosotros que me habéis seguido, y en verso 29 dice, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aleluya. Entonces, si Dios dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará hasta que sobreabunde, eso es la ley de Dios.
Pero lograr entender eso hay que superar esta limitación mental, lógica y racional que dice que es muy difícil que yo pueda tener más dando más. Pero Dios es el que produce el fruto. Por eso es que dice la Escritura: el que fue sembrado en buena tierra es el que da fruto a 30, a 60 y a 30. Pastor, recuerdo una frase antigua que decía: el que da siempre tendrá las manos llenas. Siempre tendrá las manos llenas. Y aunque sí, uno puede decir, oiga, pero es que como no me cuadra esto, no me parece lógico. ¿Sabe? Dios se toma el tiempo de explicárnoslo en su palabra. Tal vez no en los términos humanos que nosotros estamos acostumbrados. Pero si yo me doy cuenta que si, por ejemplo, yo aparto un 10% de mis ingresos, ese 10% santifica y consagra el resto del 90%. Y ese 90% queda con, por así decirlo, con un plus sobrenatural, que hace que las cosas, que hace que ese 90% alcance. Y no solo que alcance, se multiplica en el camino. Por eso es que los que creemos en el sembrar, no nos sentimos desprotegidos, desvalidos cuando apartamos lo que Dios nos pide, puesto que sabemos que la palabra del Señor nos enseña de que hay una recompensa a ese acto de fe. Voy a aplicar esto mismo a la sanidad. A la sanidad. A ver, qué bueno. Cuando uno oye la palabra y la entiende, debe actuar consecuentemente con lo que ha comprendido. Cierto. Entonces, uno tiene que pensar en esto, y lo decía hace unos días. Cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que sucede regularmente? Es que uno está limitado físicamente y no puede hacer muchas cosas. Está limitado. Especialmente si usted ha sufrido alguna enfermedad donde tiene que estar continuamente en el médico, continuamente en visitas y exámenes, y se pasa meses y años en esa situación. Es cierto. Y yo digo, si el Señor, sin duda, Él quiere sanar, ¿qué pasaría si usted está sano? ¿Qué va a hacer usted cuando se vea sano? ¿Qué va a hacer? Darle gloria a Dios. Amén. Honrar al Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que actuar consecuentemente con esto. Amén. ¿Y qué es lo que sucede? Normalmente la gente no se toma el tiempo de decir, cuando yo esté sano, voy a contarle a todos el milagro que Dios me hizo. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Entonces uno tiene que estar dispuesto Así es. a hacer algo más que eso. Y eso es lo que me hace a mí una persona fructífera. Porque el fruto que Dios espera es labios que honren su nombre. Cuando Dios interviene en la vida de su pueblo, Él espera la alabanza, la adoración. Y usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo? Pareciera como que Dios es así como interesado. Mire, yo no voy a entrar en ese detalle, pero sí le quiero recordar que cuando Jesús sanó a 10 leprosos, a Él le llamó la atención que solo 2 volvieron a darle las gracias. O sea, para Él este aspecto, pastor, es importante. ¿Por qué? Porque es el fruto que Él espera. Una persona que ha sido sembrada en buen terreno, escucha, entiende y da fruto. Y el dar fruto es amplio, Amén. es amplio. Dios quiere ser glorificado. En un mundo de tanto escepticismo, incredulidad y ateísmo que hay, es necesario que el milagro que Dios hace en tu vida lo compartas. Cierto. Y hay gente tan mezquina que ni siquiera cuenta el milagro que Dios ha hecho. Dios quiere ser honrado con todos los milagros que Él hace. Dice a los leprosos que el Señor sanó, le dice, ustedes son salvos. Los otros fueron sanos, pero estos ahora son salvos y son sanos. El Señor quiere hacer algo más que un milagro. Quiere que su nombre sea glorificado en ti. Amén. Entonces, tienes que disponer tu corazón a honrar al Señor con este milagro. Señor, le contaré a todo el mundo el milagro que tú has hecho en mí. Pastor, ¿sabe que ahora que usted dice esto,
En creo que 2 o 3 oportunidades en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús diciendo que esta enfermedad no es para muerte. Sino para la gloria de Dios. Y yo estoy sintiendo en el espíritu que hay personas que están viendo en este programa Sí. que están enfermas. Y en el nombre del Señor, por la línea que Dios ha llevado a este programa, yo te tengo que decir lo mismo que Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios se glorifique. Cree hoy en el poder sanador de nuestro Dios y toma ya el compromiso con Él de testificar a otros de lo que Él ha hecho en tu vida. Amén. Es lo que falta hoy. Es lo que el Señor necesita. Fíjate, cuando escogió el Señor a Saulo de Tarso, dice, yo lo primero que hice fue no consultar con nadie, fui a predicar. Se empeñó en dar a conocer esta buena noticia. Hace 35 años, cuando el Señor me sanó, yo me acuerdo que arrodillado en el altar le dije un desafío, yo no sé. Le digo, Señor, ¿tú prefieres? Yo me acuerdo de eso. ¿Tú prefieres, Señor, que yo le diga a la gente que fui operado y me operaron y voy a tener una cicatriz y me van a preguntar, ¿y esa cicatriz? Me operaron de la vesícula porque estuve muy grave. O mejor prefieres que no tenga ninguna cicatriz y le diga, estuvieron a punto de operarme, pero el Señor me sanó. Aleluya. Bueno, por 35 años he dicho que no me operaron. Gloria a Dios. Lo mismo pasó con nuestro hijo, el menor. Está sano, completamente sano. Y yo le dije, Señor, lo dije ahora ya con más autoridad en la iglesia, hermanos, nuestro hijo que nació con este problema va a vivir una vida sana para la gloria de Dios. Amén. Y él lo testificó aquí, en un programa Amén. de televisión hace como Cierto. 5 años. Así es. Lo así grabamos es. aquí. Es cierto. Por ahí está. Recuerdo ese Él mismo programa. lo contó. Así es. Entonces, es necesario que uno se disponga a oír atentamente, a entender y a dar fruto. La buena tierra se manifiesta no solo porque entiende, y el proceso de entender ya toma tiempo, pero luego también viene no solamente el entender la palabra, sino el dar fruto. Señor, yo quiero ser un instrumento para dar fruto. Yo quiero dar fruto para la gloria de tu nombre. Quiero que mi sanidad sea un motivo de, como dicen en el mundo evangélico, de aumentar la fe. No es así, pero yo le llamo de abonar la fe. Cierto. De abonar la fe. Y eso es lo que queremos hacer hoy día con ustedes. Ayudarles a entender, primero, que si eres hijo de Dios, tú estás destinado por Dios para hacer buena tierra. Amén. Amén. Tú debes decir, yo soy buena tierra, yo voy a dar fruto. Yo voy a dar fruto para la gloria de Dios. Voy a dar fruto y el mundo sabrá que Dios ha sido bueno para mí. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Nos Y quedan eso- 3 minutos. ¿Nos quedan 3 minutos? Sí. Bueno, lo único que te puedo decir es que hoy tú has tenido oídos para escuchar. Tú has oído la palabra del Señor y nos hemos propuesto ayudarte a entenderla. Ahora te toca a ti fructificar en ella. Y en el nombre del Señor sé que comenzarás a ver cosas que antes no has visto por el simple hecho de haber escuchado, creído, y entendido y poner en práctica lo que Dios te ha dado el día de hoy. Mira, yo quiero concluir diciéndote esto. Hay muchas tradiciones evangélicas que no están en la Biblia, son tradiciones que han impedido que recibas el favor de Dios. Y esto ha estorbado para que entiendas esa famosa frase religiosa, quizá no es la voluntad de Dios que tú estés sano, que estés bendecido y que tengas a toda tu familia contigo, aunque la Escritura tenga una promesa. Entonces, cuando hay estorbos en el camino, tienes que quitarlos, tienes que sacar todo eso y permitir que la semilla de la palabra del Señor, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. El que oye, tú estás oyendo, debes entenderla. Y para entenderla tienes que repasarla una y otra vez. Repetirla, levantarte al acostarte y decir, gracias Señor, tú estás conmigo. Tú eres mi buen pastor y a mí Amén. nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte y los médicos hayan dicho que no tengo mucha esperanza, tú eres mi esperanza, Señor. Tú eres mi vida. Yo declaro sanidad sobre mi cuerpo
entiendo, Señor, que tú te llevaste mis enfermedades y voy a vivir una vida saludable para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración. Claro que sí, Nos pastor. queda un minuto. Adelante. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te queremos dar gracias, Señor, Sí, Señor. por tu bendita palabra. Hoy tu palabra nos revela lo que poseemos en Cristo Jesús. Creemos, Señor, Sí, Señor. que hemos sido sembrados, que tu palabra ha sido sembrada en buena tierra. El día de hoy, muchos que nos están viendo, los declaramos terrenos buenos para esta palabra. Y por lo tanto, Señor, declaramos que será una vida fructífera. Los que están enfermos, Señor, declaramos que verán sanidad en su cuerpo. Los que necesitan prosperar económicamente, Señor, se abrirán las ventanas de los cielos para que la provisión tuya venga a ellos de forma sobreabundante. Y los que requieran restauración, Señor, sabemos que tú eres el Dios que restaura. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Llegamos al final. Quiero invitarles a que continúe con nosotros. En próxima edición vamos a concluir este tema y queremos decirles, ¿no? Invitarles a que nos escriba, que nos visite. Estamos en Alameda 341. Si no tiene un lugar donde congregarse, visítenos y Dios, sin lugar a dudas, tiene un milagro reservado para usted. Además, la bendita palabra de Dios dice que nosotros somos hijos bendecidos. No importando las circunstancias, yo creo lo que dice la palabra de Dios, que somos bendecidos. Y somos bendecidos para bendecir. Nos vemos. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir. Para bendecir.